Y nuestro tema principal que hoy se va a predicar es la doctrina de la Trinidad de Dios. La Trinidad no es uno de esos misterios profundos y hermosos de la fe cristiana. La Biblia nos revela que hay un solo Dios eterno y poderoso, pero que se manifiesta en tres personas diferentes, distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, con una sola esencia. La Trinidad no es una contradicción, sino una revelación divina que muestra la grandeza de Dios. El Padre nos ama, el Hijo nos salva y el Espíritu Santo nos guía y transforma. En teología es muy importante que anoten, es muy importante, familia, que anoten, y cuando no es que tengan tiempo, sino en cada momento averigüen, escudriñen lo que se va a decir. Porque ese es el punto. Por eso que el pastor dice, traigan sus cuadernos y anoten, para que ustedes confronten en la casa y averigüen. Y cuando ustedes comienzan a averiguar cada palabrita, le va a entrar el amor de seguir averiguando. Y cuando se den cuenta, se han profundizado en la palabra. Y como yo siempre digo, mientras más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Amén. En teología hay una palabra que se llama pacto de redención. ¿Qué significa esto? Está basado en muchos versículos y les doy a ustedes para que averigüen después. Pacto de redención quiere decir que antes de la creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu estaban viendo qué hacer porque sabía que el hombre iba a caer. Y se pusieron de acuerdo los tres. Dios Padre, el plan perfecto. Dios Hijo, el sacrificio perfecto para la salvación. Y el Espíritu Santo para guiarnos. Pero cuando estaba estudiando este pacto, esto que comencé a averiguar, y mi primera pregunta fue, si sabía que iba a caer, ¿para qué los creó? Si sabía que iban a fallar, ¿para qué los creó? Mi pregunta con una mente limitada. Había alguna respuesta, pero la que más me encantó fue esta. Nos creó solamente por amor. Ese amor que nosotros no comprendemos con nuestra mente limitada, el amor de Dios. Y continuemos entonces. Hablar de la Trinidad es hablar de un Dios cercano, eterno y perfecto en amor, aunque nuestra mente humana no puede comprender completamente su grandeza. Podemos conocerlo por medio de su palabra y experimentar su presencia en nuestra vida. Es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no está en ningún lado. Pero asimismo la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Omnisciente no está en la Biblia, pero los conceptos están ahí. La enseñanza está ahí. Que una palabra no esté en la Biblia no significa que la doctrina no sea bíblica. Muchas palabras son herramientas para explicar lo que la Biblia ya revela. Y para esto vámonos al primer punto. Vamos a leer muchos versículos y por favor mucha atención. En la concentración que tengan ustedes sobre la palabra, se van a dar cuenta lo que significa Trinidad. Y mi primer punto es revelación progresiva de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Comencemos con Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Repitamos otra vez, por favor. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el famoso Shema. Ese versículo ustedes lo pueden averiguar que en Israel en todas las puertas de los judíos la tienen ahí. Nos está demostrando que nosotros somos monoteístas, que creemos en un solo Dios. En un solo Dios. No somos triteístas, no somos politeístas.
Pero lo bueno también ahí, para comenzar, este versículo demuestra que somos monoteístas, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y la palabra uno tiene dos significados en hebreo. Yajib y Ehab. Y Ehab es la que está puesta ahí. Y Ehab es un singular compuesto. O sea, por ahí viene ya hablándonos Dios de la pluralidad con este versículo. Pero vamos a continuar. La revelación progresiva de Dios en el Antiguo Testamento es como un cuarto oscuro que se va viendo señales de luz poquito a poco, poco a poco. Dios no comenzó con el primer versículo, yo creé el cielo y la tierra y yo soy esto y va a pasar esto. No, poco a poco se va revelando Dios en el Antiguo Testamento. Hagamos un ejemplo. Si nosotros tuviéramos a Moisés en este momento y le preguntáramos, Moisés, dime algo de Jesús. Moisés te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé quién es Jesús, no sé de qué me estás hablando. Pero Moisés, tú dijiste que un profeta mayor que te iba a venir. Él lo sabe. Él no lo sabe. David. Si nosotros le preguntamos a David, ¿conoce a Jesús? Jesús, yo no lo conozco. Yo conozco a Jonathan. Yo conozco a mi vecina Bexabé, que la veo cada rato y no sé qué hacer con el marido. Pero a Jesús, yo no sé quién es. Hermanos, familia, revelación progresiva. Ellos no tenían. Levantemos la Biblia. Levantemos esa Biblia. Levantémoslas. Y el que no la tiene, pídele al cristiano que también, el que está al lado suyo, que la levante. Familia, tenemos toda la revelación completa aquí. Nosotros sabemos todo lo que no supieron ellos. La tenemos todo, familia. Amémoslas, leámoslas, estudiemos, porque estamos estudiando de Dios. No hagamos como hacemos los domingos, coger la Biblia y tirarla en el carro y la vemos el próximo domingo. O llevarla a la casa y dejarla en un escondite por ahí hasta el próximo domingo. Amén. Estudien la Biblia. Amén. Vámonos a Génesis 1:1. A la voz de tres. 1, 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer versículo. Génesis 1:1. Eso quiere decir en hebreo, Berachí bara Elohim. No estoy hablando en lenguas, por si acaso. Es hebreo. Berachí bara Elohim. ¿Me puede poner el versículo, por favor? Creo, está en singular. Dios, Elohim, es plural. Y esa temática la vamos a ver durante lo que vamos a estar viendo en los siguientes versículos. Un singular con un plural. Dios ya nos va revelando poco a poco lo que queremos enseñar hoy. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, ahí va a estar la luz completa. Y el que no cree en la Trinidad, hay un problema muy grande ahí, porque no está creyendo en la palabra de Dios. Nos vamos al siguiente versículo. Génesis 1 y 2. Capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Estamos viendo el Espíritu de Dios. Estamos avanzando poco a poco. Revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26.
Un, dos, tres. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todos los animales. No me quite el versículo. Entonces dijo Dios, hagamos a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Hagamos. ¿Con quién? ¿Con quién está hablando Dios? Gracias. Estamos comprendiendo y yo recién comienzo. Qué amor que le tienen a la palabra. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza, pluralidad. Dios hablando ahí. Dios dándonos luz poco a poco. Génesis 1, 27. 1, 2 y 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Varón. Ahí está otra vez la palabra Elohim, plural. Creó, singular. Lo que le estaba diciendo, poco a poco va demostrando Dios la doctrina de la Trinidad. No la dice completamente en el Antiguo Testamento. Eso va a ser para el Nuevo Testamento. Génesis 11, 7. 1, 2, 3. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda al habla. Ahora pues, descendamos y confundamos. Él pudo haber dicho, ahora voy a descender y voy a confundir. Singular. Pero él dice, descendamos y confundamos, dándonos luz poco a poco de la revelación progresiva de la Trinidad. Amén. Isaías 6:8. 1, 2, 3. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. ¿Y quién irá por nosotros? Seguimos, plural, hablándonos Dios en plural. Él hubiera dicho, ¿y quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Estamos entendiendo poco a poco, familia, ¿verdad? Isaías 6:8, Salmos 101:1. Yo creo que no lo tiene. Salmos 101:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Jehová le está hablando a Jesús. Poco a poco vamos avanzando, conociendo la Trinidad. Isaías 11:2. ¿Tenemos esa? Ok, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de conocimiento y de temor de Dios. El Espíritu Santo sobre Jesús con el temor de Jehová. Familia, vamos abriendo poquito a poquito nuestros oídos espirituales para comprender algo muy importante para nosotros, para los cristianos, la Trinidad. El que no comprende y el que no quiere comprender está en un grave problema porque no está acatando la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad divina, puede ser entristecido, y para eso vámonos al versículo
Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hablando del Espíritu Santo. No es una fuerza, no es algo como dicen muchas personas, energía, es una persona. El Antiguo Testamento no revela completamente la Trinidad, pero sí deja huellas divinas. Dios hablando en plural, el Espíritu actuando, el Hijo anunciado. Lo que estaba oculto en sombras en el Antiguo Testamento se revela claramente en Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Para eso, vámonos al segundo punto. El segundo punto es la Trinidad en el Nuevo Testamento y su revelación completa. Y aquí voy a comenzar, antes de hablar de los versículos donde demuestra la Trinidad completa, vamos a hablar de dos personajes muy importantes, porque por medio de ellos se tergiversó muchas cosas acerca de la Trinidad. Y es muy importante conocerlos. Como dicen mis amigos los dominicanos, estos dos personajes son roca izquierda, totalmente torcido para otro lado. Y eso es lo que a veces yo me admiro, de saber que gente con mucho conocimiento de la palabra, gente preparada que han leído toda su vida y entienden, doctores en teologías, y sin embargo ellos jalan para otro lado. Se desvían totalmente de la palabra con todo ese conocimiento que tienen. Y yo creo que la única respuesta que yo tengo para eso es que son utilizados por el enemigo. Porque por medio de esas personas que están preparadas, cuando se desvían, van arrastrando a miles de personas a perder la salvación. Esa es la respuesta que yo veo, porque son dos personajes que sabían muy bien de lo que estaban diciendo, pero no les importó irse contra las escrituras. Y el primero tenemos a Sabelio. No sé si tienen la imagen de Sabelio. Mírenlo a él. Conózcanlo. No lo olviden. Sabelio fue un sacerdote y teólogo cristiano del siglo III, probablemente originario de Libia, que enseñó en Roma alrededor del año 2015. Su doctrina se conoce como sabelianismo o modalismo. La enseñanza principal de Sabelio era esta: Dios es una persona, no tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no serían personas diferentes, sino diferentes modos o manifestaciones o roles de un solo Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Muchos teólogos dicen que él trató de ayudar con estos versículos la unicidad de Dios, que nosotros somos monoteístas, porque había muchos ataques en aquel entonces que éramos triteístas por creer en tres personas. Y él trató de ayudar eso. Por entonces él comenzó diciendo, en el Antiguo Testamento tenemos a Dios Padre. En el Nuevo Testamento tenemos a Dios Hijo. Es a Dios Padre, pasa en modo Dios Hijo. Y Dios Hijo pasa en modo y se hace Dios Espíritu Santo. Cambia de modo. No son los tres separados. Para él era uno solo, que cada vez que él decía, Dios Hijo quiere hacerse Dios Padre, deja esa posición y se va a la otra. Cuando yo comencé aquí mismo en la iglesia, y no me acuerdo quién fue, y yo sé que lo quiso decir con muy buenas intenciones de enseñarme lo que era Trinidad, y me dio el ejemplo del hielo, del agua, sólido, líquido y gaseoso. Sólido, le ponemos un poquito de temperatura y se convierte en líquido. Lo ponemos un poquito de temperatura y se convierte en sólido, en gaseoso, pero sigue siendo H2O. Pero estamos cayendo en esta doctrina del modalismo.
porque el sólido deja de ser sólido y se vuelve líquido. El líquido deja de ser líquido y se vuelve gaseoso. Por eso, enseñar con ejemplos seculares la Trinidad es muy complicado. No lo vamos a entender, no lo vamos a comprender con ejemplos seculares. Y es mejor que estudiar y ver en la Biblia los versículos para comprender lo que queremos enseñar. Amén. Dice, por este Sabelio, por este señor, tenemos hasta el momento algunas sectas, llamarlas sectas así de sencillo. Tenemos solo Jesús, unicitarios, tenemos grupos conocidos como la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la Asamblea Pentecostal de la Palabra, Iglesias Apostólicas, Pentecostal Unidas, solo Jesús, solo Jesús. Y ese es el problema. Mire cómo avanzó desde este señor de Sabelio hasta la fecha. Gente agarra esa doctrina, forman iglesias y arrastran a mucha gente a perder su salvación. Hasta el momento. Por eso es bueno estudiar y bueno saber dónde estamos. Esta iglesia es sana doctrina. Esta iglesia te enseña lo que está en la Biblia. Aquí no se inventa nada, no se quita ni un punto ni una coma de la Biblia. Gracias a Dios tenemos al pastor que para eso él inculca la sana doctrina. Tenemos al otro personaje, Arrio, y este sí que fue conflictivo. Arrio fue un presbítero y teólogo cristiano de Alejandría, que vivió aproximadamente entre el año 256 y 336 después de Cristo. Se hizo famoso porque enseñó una doctrina acerca de Cristo que causó una de las controversias más grandes de la historia de la iglesia. La enseñanza principal de Arrio era que Jesús no era eterno como el Padre, sino un ser creado. Mire hasta dónde llegó. Y mire que es un teólogo, es una persona preparada. Me imagino que él estaba leyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en esa mente? ¿Qué pasa en esa mente? Él afirmaba que solamente el Padre era verdadero Dios eterno, que el Hijo había sido creado antes del mundo y que Jesús era superior a toda la creación, pero no igual al Padre. Una frase famosa atribuida a sus seguidores era: hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Tremendo. Arrio, él no sabe lo que ha hecho, porque hasta la fecha lo siguen a él, y hay muchas iglesias que se basan en esta doctrina. La principal tenemos los testigos de Jehová, que para mí sería mejor testigos sin Jehová, porque como ellos tergiversan totalmente la doctrina, evitan la deidad de Jesús, cambian los versículos en su libro que para mí no es Biblia, y se van por otro lado. Y cómo son persistentes, insistentes en tratar de arrastrar a cantidad de gente para que sigan esa doctrina, los testigos de Jehová. Por eso cuando nos topamos con ellos es mejor estar con la Biblia y prepararnos un poquito, familia. Aquí tenemos una escuela ministerial que es gratis. Yo sé que estamos cansados de trabajo, pero es gratis, se aprende. Para cuando tengas un caso de eso, toparte con una persona que te quiere inculcar una doctrina que no es sana, ya tú estás preparado para saber cómo contestar. Amén. ¿Qué pasó con Arrio? Volvamos a Arrio, que es muy importante. En ese tiempo Arrio comenzó a hablar de esa doctrina. Y hubo un problema de tranquilidad en ese pueblo en aquel entonces. Habían golpes, peleas,
porque el uno defendía una cosa y el otro defendía la deidad de Jesús. Había trifulcas y apareció el emperador Constantino. No sé si tenga la foto de él ahí. Bueno, el emperador Constantino, en el concilio de Nicea. Este emperador se dio cuenta del problema que tenían en el pueblo, en todo el imperio. Problemas inmensos había. Entonces él dijo, voy a reunir para solucionar este problema de doctrina. Reunió a más de 300 obispos en la ciudad de Nicea. Ahí viene el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Él les pagó todo a esos obispos para que llegaran a esa ciudad, para tratar de resolver este problema. Constantino no era teólogo, era un político militar. Él no sabía ni por qué peleaban. Años atrás, él mismo había decretado para que dejaran de perseguir a los cristianos, de tanta persecución. Y este señor reunió a todos en el concilio de Nicea para tratar de superar este problema. Llegaron obispos que habían sufrido torturas, obispos que estaban marcados en su piel con lo que habían sido capturados, mutilados, ciegos. A ellos no le cabía en la cabeza que habían soportado tanto tortura por Jesús, por la deidad de Jesús. Y este hombre arrio viene y dice que no era Jesús. Reunió a todos ahí el emperador, el Constantino. Imagínense ustedes en aquel entonces esta gente cuando los cristianos huyendo de los romanos predicaban en sus casas escondidos, en las cuevas, en las catapuntas, escondidos todo el mundo ahí para que los romanos no le escucharan. Así se predicaba antes. Hagamos ahorita una cosa. Imagínense ustedes de la iglesia Centro Cristiano de Dios del Pacto metido en una cueva, en silencio, predicando. En aquel entonces, donde los romanos escuchaban, y viene el pastor Oscar hablando ahí. El pastor Oscar con la primera que dice, familia, buenos días. Esos romanos los escuchan a 10 kilómetros. Todo el Centro Cristiano de Dios del Pacto al Coliseo Romano. Ahí lo ponemos a Pablito primero para que los leones se entretengan. Sí, familia. Esos cristianos sufrían mucho. Y este hombre viene con su doctrina a tratar de opacar la deidad de Jesús. En ese concilio de Nicea se confirmó la deidad de Jesús. 300 personas votaron a favor. Solamente 3 en contra. Arrio fue excomulgado, lo sacaron de todo el imperio y la historia, por la enseñanza la terminamos ahí, pero ese concilio de Nicea, ese Arrio sigue más adelante. Para que ustedes averigüen y sepan quién fue Arrio y se van a dar cuenta cómo va avanzando esa doctrina. Ahí se confirmó en el concilio de Nicea la palabra homoousios. Homoousios, no sé si la tienen ahí para que la vean. Que significa de la misma sustancia, de la misma esencia o de la misma naturaleza. Se confirma que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Se dejó escrito algo que ya estaba en la Biblia, que ya está en la Biblia. Solamente el ser humano lo confirmó nada más. Eso quede bien claro. Eso está en la Biblia desde el comienzo. Ahora, en el credo de Nicea dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia, homoousios, que el Padre. Quedó establecido eso ahí. No más Arrio.
Tuvo que huir de ahí Arrio. Después en el concilio de Constantinopla, el mismo problema con el Espíritu Santo. Salió alguien ahí diciendo que no, que era una energía y nada más. En el concilio de Constantinopla, anótenlo para que lo averigüen, se quedó establecido la deidad del Espíritu Santo. Ese fue en el año 381 después de Cristo. Allí se afirmó que el Espíritu Santo también es Señor, dador de vida y que recibe adoración juntamente con el Padre y el Hijo. Idea principal de Constantinopla. El Espíritu Santo también es Dios, junto con el Padre y el Hijo. Entonces se puede decir así, la Trinidad fue afirmada en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se defendió la divinidad de Cristo y fue confirmada más completamente en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Ahora vámonos a los versículos. Juan 1, capítulo 1, del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer a la voz de 3, 1, 2 y 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz es la tiniebla y resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ahora, aquí estamos viendo que en español está la palabra verbo. El Antiguo Testamento fue escrito en griego. Para verbo en griego significa logos. Logos. Aquí vamos a salir aprendiendo Trinidad, hebreo, griego y hasta latín. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba logos? Esa palabra logo para la mente griega. Dice que logo para un griego significaba, buscaban el significado de la vida. Buscaban la explicación de la realidad, de la sabiduría, de por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, dónde vamos. Aristóteles, Sócrates, toda esa gente con esa mentalidad tan culta. Acuérdense que el imperio griego, cuando conquistaban otro imperio, no destruían su cultura, la absorbían. Esa gente tenía una preparación cultural tremenda. Sin embargo, ellos estaban buscando el porqué de la vida. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? Y Juan viene y le pone, logos. Y logos lo que significa es, el logos no es una idea. El logos no es una filosofía. El logos no es un concepto abstracto. El logos es una persona. Jesucristo. ¿Cómo les fue dando por ahí a los griegos? La verdad que los hombres buscaban tiene nombre. La sabiduría eterna se hizo carne. La razón de la existencia caminó entre nosotros. Por eso Jesús no vino simplemente a enseñar el camino. Él es el camino. No vino solamente a hablar verdad. Él es la verdad. No vino únicamente a dar vida. Él es la vida. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo lo amo yo? Él mismo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por mí. Esto significa que nuestra existencia encuentra su verdadero sentido solamente en Cristo. ¿Por qué estamos aquí? Lo que se preguntaban los griegos. Estamos para Él. ¿Para qué fuimos creados? Para Él. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Su gloria.
Todo gira alrededor de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La historia apunta hacia Él. La eternidad exalta a Él. La próxima vez cuando lean ustedes ese versículo, acuérdense de la palabra logos. Se les va a quedar grabada esa palabra. El significado, no solamente verbo, no solamente palabra, logos. Ese significado griego que tiene mucha profundidad y Juan se lo puso ahí. Vámonos a 1 Corintios 8, 4, 6. Dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual procedemos todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ese versículo déjenmelo ahí. Somos para Él. Y hay un Señor Jesucristo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio de la cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Me pregunto yo, Arrio no habrá leído este versículo. No lo leyó. Él no lo leyó. Seguimos. Ponemos a Jesús como creador. Colosenses 1:16. 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Jesús creando. Jesús sostiene el universo. Hebreos 1:3. 1, 2, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el yo soy. Juan 8, 56, 58. Dice así, 1, 2, 3. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Eso lo vemos en Éxodo 3:14, el yo soy. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3. Dice, 1, 2, 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? El Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios 2:10. 1, 2, 3. Pero Dios nos las reveló nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, todo. No podemos mentir al Espíritu. No pienses que estás haciendo las cosas escondidas y nadie te está viendo. Te están viendo. Te están viendo. Dice, las Escrituras del Nuevo Testamento atribuyen plenamente la divinidad del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sin embargo mantiene la unidad absoluta de Dios. Repito esta frase de James Boyce, un teólogo de 1800 de aquí de Carolina del Sur.
Las escrituras del Nuevo Testamento atribuyen plenamente la divinidad del Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Y sin embargo mantienen la unidad absoluta de Dios. Vamos a leer 5 versículos donde ya confirmamos totalmente la Trinidad. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire lo que dice, el Espíritu Santo, Dios Espíritu, vendrá sobre ti, le está diciendo a María, y el poder del Altísimo, Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Jesús. Los 3 ahí. ¿Estamos comprendiendo, familia? Mateo 3:16. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venían sobre él. Clarito. Jesús, cuando fue bautizado, los cielos se abrieron. ¿Quién estaba? Y Dios habló. He aquí a mi hijo. Bajó la paloma, el Espíritu, y Jesús bautizándose. 3 personas separadas. 3 personas separadas, no que se estaban cambiando de un momento a otro, al otro, no. Separadas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, una sola esencia. Amén. Mateo 28:19. Ya acabamos. Mateo 28:19, 1, 2 y 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Más claro? Más claro. Otro versículo más para que sea más claro. 1 Corintios 12, 4, 6. 12, 4, a la voz de 3, 1, 2, 3. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, gracias. Qué belleza, qué belleza. Y mire que cambió el orden. Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre al último. Mire lo que hace Pablo ahí en 1 Corintios 2:16. 2 Corintios 13:14. 1, 2 y 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa es la bendición apostólica. Hermanos, hoy hemos visto que nuestro Dios no es un Dios lejano, frío o dividido. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, eterno y perfecto. El Padre nos amó, el Hijo nos salvó y el Espíritu Santo habita en nosotros. Familia, pongámonos de pie.